relacionados a la evaluación. En este caso de un desempeño o de un producto que ustedes han realizado, que en estas 2 últimas semanas han venido trabajando con la especialista Verónica y contigo con el fin de validar qué tan apropiado, qué tan adecuado, qué tan cercano hemos llegado al éxito de la implementación de nuestra aula virtual. Entonces, quisiera compartirte cuál es el propósito de este webinar. En sí, lo que vamos a hacer hoy es reforzar la implementación de un aula virtual conforme a la estructura de una experiencia de aprendizaje. Empezaremos por ahí y para poder lograr hacer este refuerzo, vamos a desarrollar el siguiente contenido. Vamos a revisar la implementación de un aula virtual de primaria y de secundaria en base a los criterios de éxito de la lista de cotejo de autoevaluación docente. Es justamente el documento que acabas de mostrar, ¿no? En los archivos compartidos que encontramos aquí en la parte de abajo, en la descripción de nuestra transmisión. Encontramos allí también la lista de cotejo. Invito a todos los participantes a tener disponible su lista de cotejo para que en el momento preciso vayamos contrastando aquello que hemos trabajado con lo que propone esta lista. Entonces, Briset, haciendo un recuento interesante de lo que se ha venido trabajando en estas últimas semanas, observamos que hemos pasado paso a paso por un camino para llegar a la implementación de nuestra EDA en Classroom. El primer paso que nosotros hemos desarrollado ya es el poder seleccionar y revisar la experiencia de aprendizaje a implementar en Classroom. Eso fue lo primero. Luego de ello, pasamos a llevar esta experiencia de aprendizaje hacia el Classroom, considerando los niveles de organización del aula virtual. Y por último, que es el hito que queremos desarrollar el día de hoy, vamos a pasar por un proceso de autoevaluación, en la cual vamos a contrastar estos criterios de éxito de la lista de cotejo con nuestra implementación de la EDA en Classroom. Bien, Briset, empezaremos con la experiencia de aprendizaje. ¿Cómo hicimos para seleccionar qué experiencia de aprendizaje trabajaremos? Ustedes, Verónica y tú, durante la semana pasada, bueno, las últimas 2 semanas, han tenido a detalle, ¿no? El desarrollo y la planificación exhaustiva de sus EDAs y la implementación en su Classroom. Para primaria, seleccionaron el 5º grado, la EDA número 10 y la actividad número 1. En secundaria, seleccionaron la EDA número 1 de primer grado de secundaria, la actividad número 14. Sin embargo, Briset, ya que estamos con la oportunidad de hacer un recuento, me gustaría poder precisar cómo realizamos la descarga de los materiales que van a ser la orientación, ¿no? Los materiales orientadores de este proceso. Ingresamos a la plataforma Aprendo en Casa, que estoy segura de que la mayoría de los maestros están súper familiarizados con ella. Hemos dicho que para primaria nosotros seleccionamos el 5º grado. Ingresamos entonces a primaria regular, 5º grado. Y el primer documento orientador, la base y la madre de las orientaciones, si podríamos llamarlo así, va a ser la guía del docente. Ingresamos a 5º grado, en la sección Planificamos, descargamos ahí la guía. Si recordamos, esta implementación de Classroom la hemos realizado en base a la experiencia número 10. Y es aquí donde encontramos esta experiencia. Al descargarla, podremos ver que en esta guía docente tenemos todos los componentes divididos en 3 partes que son necesarios para la implementación de la EDA. Ustedes muy bien la semana pasada hicieron un recuento y una revisión de cuáles son los componentes que nos ofrece esta guía docente. Por otro lado, otros de los documentos que nos parece también muy potentes y necesarios, ¿no? Que deben ser revisados a detalle para poder implementar nuestro Classroom, viene a ser las actividades. Nuevamente nos vamos a la experiencia número 10, construyamos un país para todos y todas. E ingresamos a la actividad número 1, que ha sido la actividad seleccionada a trabajar en nuestra implementación de Classroom. Y muy bien, vemos aquí
que esta actividad 1, las oportunidades para el progreso de mi comunidad, también nos ofrece el objetivo, así como los criterios para poder lograr el objetivo de esta actividad. Y luego vienen ciertas acciones propuestas que nosotros ya hemos llamado subactividades, ¿no? Lo veremos más adelante en su momento. A lo que quería llegar era que lo importante es que tengamos nuestros 2 documentos básicos orientadores, que son la guía docente y también las actividades que vamos a desarrollar e implementar en nuestro Classroom. Eso es lo que hicimos en el primer hito, Brisette. Coméntanos ahora, el segundo hito, después de haber seleccionado cuál va a ser la experiencia de aprendizaje a trabajar, vendría a ser la implementación en Classroom. Coméntanos, Brisette. Claro que sí, Denise, y en este segundo hito te cuento qué es lo que hicimos. Vimos cuál era la estructura, cuáles eran esos niveles de jerarquía de nuestra experiencia de aprendizaje, porque hicimos un análisis muy profundo con Berito. Verónica nos ayudó a descubrir cuáles son esos niveles de jerarquía de la experiencia de aprendizaje, y luego en la siguiente sesión descubrimos cuáles eran esos niveles de jerarquía del aula virtual, de Classroom. Así que empezamos a dialogar nuestra estructura de la experiencia de aprendizaje con nuestra estructura del aula virtual. Y llegamos a lo siguiente. Allí usted ven unas muñequitas que significa que están una dentro de otra. Son las matrioscas, creo. Así es el nombre correcto, si es que lo pronuncio bien. Son los niveles de organización, entonces, en la EDA son 3. El primero es la clase. Cuando nosotros vamos a Classroom, creamos una clase, un cuadradito ahí de colores que significa clase, lo que equivale a experiencia de aprendizaje. Creo mi clase, por lo tanto, es mi experiencia de aprendizaje. Luego nos vamos a muchas gracias, ahí está, y aparece allí. Y allí hemos coincidido en colocar la palabra experiencia de aprendizaje acompañada del número. En este caso, por ejemplo, experiencia de aprendizaje número 1. Y así, cada cuadrito, el verde, el azul, el marrón, el naranja y el verdoso, por ahí medio turquesa, creo, es una experiencia de aprendizaje. Todas van acompañadas del número correspondiente, porque de esta manera nuestro estudiante se ubica rápidamente. Nuestro segundo nivel de implementación es el tema. Así que vamos a la siguiente para ver el tema. Si me ayudas, Denise, con la siguiente presentación, ya aquí está el tema. Nuestro segundo nivel es el tema, el cual equivale a la actividad. Recuerden, clase es experiencia y tema es actividad. Y estos 2 términos ustedes los conocen al revés y al derecho, los manejan espectacularmente porque vienen más de un año trabajando con esos temas, con esos conceptos. Entonces allí colocamos cada una de las actividades. Por ejemplo, Denise nos presentaba en la experiencia de primaria 3 actividades. Aquí esta captura ha sido tomada de nuestra aula virtual de secundaria, donde hay 14 actividades. Así que, indistintamente si trabajo en primaria o en secundaria, podré tener mi clase como experiencia y mi tema como actividad. Y el tercer nivel de implementación es la subactividad. Brisette, tema y tema, que es a tarea, y clase, que es experiencia, son términos conocidos. Pero recuerden que también hablamos de las subactividades, que son el resultado del análisis pedagógico que ustedes hagan de la actividad. Después que revisemos el documento completo de la actividad, podremos identificar cuáles son esas subactividades que vamos a implementar. Entonces, en ese segundo punto, te cuento, Denise, hicimos eso. Colocamos allí nuestra estructura de la experiencia de aprendizaje, nuestra estructura de Classroom e hicimos que estos dialoguen, encontrando 3 niveles de implementación, 3 niveles coherentes con la experiencia de aprendizaje. Genial, Brisette. Muchas gracias por compartir cuál ha sido el proceso para poder desarrollar el hito número 2 de poder confluir entre los niveles de organización del aula virtual y las jerarquías que nos presenta la EDA. Bueno, ahora tendríamos que pasar a la tercera parte, recordando siempre que esta es una propuesta presentada y que va a ser
parte del análisis de cada uno de los docentes que conforman cada una de las instituciones educativas. No, recordemos que estas propuestas nos sirven para darnos una mirada, un enfoque, una luz diferente, para poder también nosotros ir mejorando y reflexionando sobre nuestra práctica. Entonces pasamos al hito número 3, que viene a ser la parte de evaluación y que es lo que nos trae a esta convocatoria. Empecemos entonces. Para poder generar el proceso de evaluación, hemos hecho uso de un instrumento que viene a ser la lista de cotejo. Aquí nos surgiría, Brisset, y quizás a ti, que has formado parte de este proceso de implementación del aula virtual, una pregunta muy interesante. ¿Cómo puedes tú, Brisset, saber si estás implementando la EDA en Classroom de la manera adecuada? ¿Cómo podríamos saber si es así? Me pongo a pensar, a ver, ¿cómo me doy cuenta si mi Classroom ha sido correctamente implementado? Ya sé, tengo algunas ideas. Primero, puedo pedirle a un colega que me ayude a revisarlo. Si lo revisamos entre dos, tenemos 2 miradas y así podemos mejorarlo. Pero también se me ocurre pedirle ayuda a mi DAIT, o a mi director, o a mi directivo. También puede hacer. O ya sé, a los estudiantes. Puedo hacer una prueba piloto con mis estudiantes. O puedo yo hacer mi propia evaluación, ¿será? A ver, cuéntame, Denis, ¿qué ideas puedo utilizar para poder saber si estoy implementando correctamente mi Classroom? Me gusta mucho tus respuestas, Brisset. Me gusta mucho porque nos has dado toda una gama de posibilidades. Tenemos el que otros compañeros que también tienen la misma práctica que nosotros puedan alimentar este proceso de evaluación. Además, la mirada del estudiante, tan importante, siendo él el primer usuario de aquellas implementaciones que nosotros hacemos. No de repente directivos, de ahí tenemos muchas personas que pueden contribuir a la mejora y la validación de nuestra implementación. Sin embargo, existe un proceso que es mucho más personal, que viene a ser el proceso de autoevaluación. ¿Por qué es importante llegar a ese nivel de autoevaluación? Porque esto nos va a llevar hacia la reflexión de la propia práctica. Cuando uno reflexiona sobre lo que ha realizado, genera potentes oportunidades de crecimiento y de aprendizaje. Pues tú te puedes convencer de que hay necesidad de hacer unos ajustes o que has desarrollado un excelente trabajo. Es por eso que te presentamos esta lista de cotejo, que es bueno mencionar también, Brisset, que una lista de cotejo es un instrumento y es un instrumento vivo. En este caso, precisamente, es un instrumento vivo porque tenemos maestros que con su innovación, con su creatividad, pueden haber hecho otras implementaciones dentro de su Classroom y darle mucha potencia, puesto que lo han orientado a las necesidades de sus propios estudiantes, que es un factor súper trascendental, ya que Brisset puede haber implementado un aula virtual, Miss Verónica también puede haber implementado un aula virtual, pero usted, maestro, va a implementar su propia aula virtual en base a las necesidades que sus estudiantes tienen. Si por ahí usted sabe que es el grupo que está manejando, con el que está trabajando, es un grupo bastante activo, conversador, es un grupo que siempre está tratando de generar diálogo, usted propondrá ciertas estrategias, ciertas herramientas para poder fomentar este trabajo colaborativo con ellos. Sin embargo, si tiene un grupo que de repente aún todavía le cuesta generar estos espacios de intercambio, de aprendizaje, usted tendrá que seleccionar otro tipo de recursos para poder potenciar a sus estudiantes. Entonces, teniendo eso claro, que nuestra lista de cotejo es un documento vivo en construcción y en alimentación, vamos a mostrar algunos componentes que nos muestra esta lista. No sin antes recordarle que la puede descargar para tenerla a la mano e ir contrastando junto a nosotras el cumplimiento de estos criterios. Bien. Vemos aquí en la parte izquierda de nuestra lista de cotejo que está conformada por 6 componentes. El primer componente es el componente de configuración, en el cual podemos observar algunos criterios relacionados a cómo hemos diseñado nuestra aula virtual. Y los vamos a ver ya en el desarrollo como características en color rojo. Luego tenemos el segundo componente de la página de novedades y allí podremos encontrar algunos criterios, bueno, en este caso 2 criterios muy relacionados con la información que manejamos en nuestra página de novedades.
señalados por el color verde. Luego, el tercer componente ya va a desarrollar ciertos criterios relacionados con la página de trabajo en clase. ¿Cuánta relación existe entre los temas, las actividades y subactividades que estamos proponiendo en nuestro Classroom? Y si es que estas están vinculadas a la construcción de aprendizajes, a la evaluación formativa y al trabajo colaborativo. Luego, excelente, Denise. Si me permites un segundo nada más, claro, porque te cuento por allí que nuestros colegas están coincidiendo totalmente contigo. Me dicen sí. Ya me decía por allí Lourdes, por allí también Pedro Puentes se adelantaban y antes que presentes ya la lista de cotejo decían, una lista de cotejo, presentemos un instrumento de evaluación. Pues sí, exactamente, Lourdes Gutiérrez me dice un instrumento de evaluación y les pido a todos los colegas hasta este punto que efectivamente, que Denise nos va a presentar paso a paso, criterio por criterio, la lista de cotejo para esta implementación. Así que muy atentos, Denise. Estamos por aquí todos. Nos dicen que están todos allí que está muy interesante para presentar. Así que te daba ese pasecito para respirar, sobre todo porque quiero que sepas que todos los colegas están muy atentos a la presentación. Y esos 4 colores nos ayudan a identificar que son 4 espacios grandes, entiendo, para nuestra lista de cotejo, ¿verdad? Claro que sí, Brisette, y te agradezco mucho. La verdad es que manejar el retorno y todos los comentarios que nuestros maestros están haciendo es súper importante para poder hacer las aclaraciones necesarias en nuestra presentación. Bien, como tú decías, cada color va a ir significando uno de los componentes o algunos de los componentes de esta lista de cotejo. Y vamos con el componente personas, ¿no? Que tiene que ver con el nivel secundario más que todo, el estilo comunicativo y las imágenes que hemos propuesto en nuestro Classroom. Entonces, sin más, Brisette, quisiera que empecemos a contrastar estos Classroom de primaria y de secundaria que ya han sido trabajados durante la semana pasada. Entonces, empezamos por aquí y vamos a revisar un Classroom de primaria y contigo el Classroom de secundaria. Aquí está. Y empezamos por el componente número 1, que, como les decía, está relacionado con la configuración. Número y nombre de la experiencia de aprendizaje que deberían estar visibles para nuestros estudiantes. Un banner que debe guardar relación con la temática de la EDA que estamos desarrollando. Que esté activo el código de invitación para que los estudiantes puedan agregarse a nuestro Classroom y el vínculo de Meet desactivado para que solo sea utilizado cuando es necesario. Por último, la opción alumnos, solo los alumnos pueden comentar, también debería estar activado. Mira, y hace un momento que estábamos observando la lista de cotejo, olvidé mencionar este aspecto que es súper importante, puesto que nos va a permitir hacer este proceso de reflexión, donde cada uno de nosotros dirá, bueno, este criterio creo que sí lo he logrado, lo observo aquí, lo he puesto acá. Por otro lado, si ves que de repente no lo pusiste, es allí donde entrarás tú en este proceso de reflexión y dirás, no, wow, no lo puse, ok, esto no lo puse porque de repente no es necesario para mi grupo, ¿no? De repente mi grupo no tiene estas características y no necesita que yo haga esto, ¿no? Y si lo necesita, pasaré a la siguiente parte o a la siguiente pregunta. ¿Qué puedo hacer para mejorarlo? ¿No? Ese sería el proceso de reflexión que cada uno de nosotros debería seguir al mirar, al revisar su Classroom de cara a esta lista de cotejo. Entonces, observamos aquí, Brisette, que en el planteamiento del Classroom de primaria, que ya todos hemos ido revisando en semanas anteriores, vemos que sí, efectivamente, la maestra Verónica ha colocado el número de la EDA, ha colocado el nombre que dice construyamos un país para todas y todos, y también ha propuesto un banner, ¿no? De repente aquí en el banner menciona que el diseño debería guardar cierta relación con la temática de la EDA. Eso es lo que se propone. En este caso, la maestra Verónica puso su avatar, ¿no? Que la representa y está dando la bienvenida a sus estudiantes a esta última experiencia de aprendizaje. Sin embargo, podríamos de repente ahí, sabiendo que tenemos estudiantes que son bastante visuales, ¿no? Para que puedan generar una relación, hacer algunos ajustes en el banner para que visualmente la imagen también los introduzca a esta EDA.
Brisset, coméntame, ¿cómo tenemos la presentación de la EDA, la configuración en el nivel secundario? ¿Me muestras? Claro que sí, Denise, así que si me permiten voy a compartirte y mientras voy compartiendo, va cargando mi pantalla para compartir nuestra aula virtual, nuestra implementación en secundaria, te cuento que por ahí teníamos algunas consultas de nuestros colegas y nos decían, por ejemplo, no es necesario desactivar el vínculo de Meet, ya que nadie puede acceder mientras el profesor u hospedador no dé inicio. Y te cuento que sí, que una de las recomendaciones cuando hablábamos del vínculo de Meet, a ver, voy a compartir mi experiencia de aprendizaje secundaria. Ok, mientras va cargando y me confirmas que va cargando, la profesora o profesora de la Institución Educativa República de Bolivia nos preguntaba sobre el vínculo de Meet. Y le cuento que la recomendación es que ustedes el vínculo lo generen. Si bien es cierto, generen el vínculo, solamente lo activen minutos antes de comenzar la sesión y luego lo cierren inmediatamente después de la sesión. De esta manera ustedes resguardan ese vínculo, resguardan su sala, así como su aula de clase. Recuerden, el aula de clase nosotros lo cuidamos, ¿verdad? Nuestro espacio también virtual, nuestra sala virtual la vamos a cuidar, sobre todo para cuidar a nuestros estudiantes, porque recordemos que estamos navegando en internet que tiene un sinfín de puertas y ventanas, así que por eso les pedimos, háganlo visible minutitos antes de comenzar su sesión sincrónica e inmediatamente después de finalizar, oculten ese vínculo. Restablezcan el vínculo las veces que sea necesario. De esta manera garantizamos ese espacio seguro para nuestros estudiantes, ¿sí? Así que no se preocupen, estamos leyéndolas y leyéndolos en el chat. Cualquier consulta vamos a ir respondiendo también. Y te cuento que ya tengo mi aula de secundaria. ¿La ves, Denise? ¿Ves mi aula de secundaria? Sí, Brisset, aquí la estamos visualizando. Adelante. Muy bien, excelente. Pues te cuento que aquí tengo, como tú bien decías, el nombre, el número y el nombre completo de mi experiencia de aprendizaje. Aquí tengo mi número y mi nombre completo, el título completo. Y acá tengo mi código de clase, pero voy a ir aquí, a configuración, porque me preguntamos por los vínculos de acceso, los códigos de invitación. Y aquí está, tengo activado mi código de invitación para mis estudiantes, mi vínculo y mi código. Cualquiera de las dos opciones, con cualquiera de las dos opciones, invito a mis estudiantes a que se unan a mi clase, ¿sí? Y luego está aquí mi vínculo de Meet. Esos eran los criterios, Denise, ¿cierto? Efectivamente, Brisset, ese es uno de los criterios, ¿no? El criterio que justamente estamos revisando. De repente allí también podemos avanzar y te comento que tenemos otro criterio que se está considerando, que es la opción de que los alumnos solo pueden comentar, está activada para facilitar el orden de las visualizaciones de publicaciones. Coméntanos, ¿lo tienes activado? Sí, aquí está, te cuento. En novedades siempre tenemos tres opciones. Que los alumnos puedan comentar y publicar, es decir, que hagan una publicación y todos les comentemos. Que los alumnos solo puedan comentar a las publicaciones de los docentes. Y la otra opción es que solo los profesores puedan comentar y publicar. Es decir, los alumnos solamente puedan visualizarlo. Como en esta aula virtual de secundaria queríamos que ellos participen, pero en un determinado orden, en un determinado espacio, elegimos la opción de que los alumnos puedan comentar. Esta opción le va a permitir, voy a cerrar aquí, voy a ir un ratito a novedades, le va a permitir a mis estudiantes comentar aquí, hacer comentarios aquí a los mensajes de novedades, pero no les va a permitir publicar. De esta manera, solamente la docente o el docente publicará y los estudiantes comentarán. Esta es una opción también que habíamos considerado en la configuración, Denise. Excelente, Brisset. Así como tú lo has mostrado en el aula de secundaria, quisiera, por favor, permíteme compartir que esto también ocurre y este criterio también se está logrando en el aula de primaria, ¿no? Si vemos aquí. Ok, excelente. Y claro, ¿sabes qué? Me estoy acordando cuando Verónica nos presentaba la experiencia de aprendizaje, nos decía, claro, la estructura de una experiencia de primaria y de secundaria a nivel estructural es el mismo, ¿cierto, Denise?
Efectivamente, Brisset. Es por eso que ahora podemos contrastar a la par, ¿no?, nuestro Classroom de primaria y de secundaria. Claro que sí, vamos a hacer un stop, un alto, cuando veamos alguna diferencia entre la configuración o la implementación, mejor dicho, de nuestro aula virtual de secundaria. Sé que vas a tomarte un tiempo para hacer tales diferencias más adelante, pero como vamos viendo aquí en el aula virtual de primaria, también encontramos que está cumpliendo con tales criterios, teniendo el código activado, desactivado de repente el código del Meet, ¿no? Definitivamente para poder resguardar, como tú decías, las interacciones que puedan tener nuestros estudiantes. Y en la sección de trabajo en clase, ¿no? Efectivamente aquí, en el tablón, perdón, los alumnos solo pueden comentar. Y aquí hay algo que es bastante válido mencionar también, Brisset. Hemos visto casos en los que los classrooms solamente tienen esta opción activada, que dice solo los profesores pueden publicar o comentar. Miren, estas decisiones las irán tomando ustedes, puesto que tienen que estar alineadas a las necesidades de sus estudiantes. Pero recordemos que nuestras aulas virtuales deberían ser espacios de construcción y espacios vivos, ¿no? Entonces, qué importante es poder ver, saber y conocer qué es lo que nuestros estudiantes están pensando en base al desarrollo de nuestra experiencia de aprendizaje. Esto va a evidenciar el pensamiento de nuestros estudiantes y nos va a ayudar a hacer los ajustes en las sesiones posteriores. Entonces, recalcamos que es importante mantener la opción de que los alumnos puedan comentar en Classroom para que se den este tipo de interacciones, Brisset. Ok, excelente. De esta manera podemos nosotros generar también en Classroom un espacio de interacción, pero claro, con algunas consideraciones, porque si no, wow, yo sé que mis estudiantes son súper motivados, van a publicar un montón de cosas interesantes, pero quizás los mensajes que nos ayudan a estructurar nuestra sesión puedan irse un poquito para atrás y se nos pueden hasta traspapelar virtualmente, ¿cierto? Claro que sí, también puede ocurrir, pero recuerda que el exponer a nuestros chicos, exponer a nuestros estudiantes a que tengan estos espacios, nos van a ayudar también a enseñarles a regularse, ¿no? En estos campos virtuales en los cuales todo aquello que nosotros hacemos deja una huella posterior, es importante que se den estos momentos para reflexionar con ellos en el uso correcto de estos medios o recursos virtuales. Listo, Brisset. Así hemos cerrado la primera parte o el primer componente de nuestra lista de cotejo. Antes de pasar al segundo componente, veo que también en el chat se ha hecho mención y nos preguntan si es válido usar otros instrumentos para poder validar la implementación de nuestra EDA en Classroom. Claro que sí. Ustedes como maestros tienen toda la posibilidad de crear otros instrumentos, de validar la construcción y su implementación de la EDA en Classroom. Recordemos que en un primer momento mencionamos que este es un documento vivo y en construcción. Son los criterios básicos que nosotros ofrecemos para que pueda darse una implementación del Classroom. Listo, Brisset, pasamos a la página de novedades y quisiera comentarte que esta página de novedades va a tener dos criterios importantes, uno relacionado a la presentación de la EDA y el otro relacionado a la presentación de la actividad. Si vemos aquí, nos vamos nuevamente al Classroom del nivel primario y vemos que Miss Verónica en su página de novedades o tablón nos ha compartido con mucha claridad, aquí está, la presentación de su experiencia de aprendizaje. Es más, hace mención que es la última experiencia de aprendizaje del año escolar. Y no solo eso, nos muestra el título, propósitos de aprendizaje, reto y el producto a trabajar. Adicionalmente, también nos coloca aquello que nuestra lista de cotejo hace mención. Nos dice la lista de cotejo que debemos tener la ficha, mi experiencia de aprendizaje, algún material complementario que pueda aclarar la distribución y la implementación de esta experiencia de aprendizaje y algunos criterios de evaluación que es necesario que los chicos los conozcan desde el principio. Y aquí muy bien, Miss Verónica en su Classroom ha tenido a bien publicar la infografía que da a detalle todos estos componentes de nuestra experiencia de aprendizaje. Nos muestra el reto,
la cantidad de actividades que se van a desarrollar en esta EDA, qué es lo que aprenderemos y algunos criterios para el desarrollo del producto. Entonces vemos que este aspecto relacionado a la presentación de la experiencia de aprendizaje también está logrado. Luego de ello nos muestra la maestra Verónica también el siguiente criterio, donde nos pide en la lista de cotejo, o nos propone, mejor dicho, que se presente la actividad número 1 o la actividad de aprendizaje que se va a desarrollar. Es así que la maestra Verónica ha compartido la información de la actividad número 1, las oportunidades para el progreso en mi comunidad, y está colocando el material complementario, la descripción de la experiencia en su totalidad, algunos criterios que han sido extraídos desde la guía docente, así también un recurso que ella ha decidido colocar. Esto sí, la maestra Verónica nos aclaraba cuando conversábamos y reflexionábamos en la construcción de su EDA, que es válido. Sus estudiantes todavía necesitan un recurso adicional que pueda proporcionarles la información necesaria para poder continuar con el desarrollo de su competencia o de las competencias propuestas para esta actividad. Entonces, ella decidió colocar este recurso, que no lo pautea de repente el desarrollo de la actividad, pero ella lo propone. Y ese es el sentido de la implementación de la EDA en Classroom, Briset. Quizá nos puedes compartir cómo se ve estos criterios en tu Classroom de secundaria, Briset. Claro que sí, Denise, y como siempre, antes de compartirte, te cuento que tenemos algunos comentarios por allí de nuestros colegas, y nos comentaban por allí sobre, me decían que era complejo, era interesante porque así el estudiante ve todo en una sola pantalla, en una sola aula virtual, pero era complejo. Pero ahí vamos a desarrollar vamos dos cosas, creo. A demostrar nuestro actuar competente como docentes, pero también a poder desarrollar ese pensamiento complejo que queremos con nuestros estudiantes. Así que efectivamente, profesora Paola Martínez, sí es complejo. Pero al final, si usted se da cuenta, no va a generarse una recarga, sino al contrario. Yo sé que nosotros como docentes sacamos cuentas, les decíamos en alguno de los webinars. Cuando estábamos en clase, me acuerdo, voy a compartir mi pantalla en este momento, permítame. Mientras va cargando mi pantalla, te cuento lo siguiente. Cuando estaba en clase, en el aula, pues yo soy de sociales, y empezaba a sacar mis cuentas también, por supuesto, para organizar mi trabajo. Y me ponía a pensar cuántas horas, cuántos registros iba a tener. Yo sé que ahora los maestros están sacando cuentas también, cuántas aulas virtuales van a tener, cuántas implementaciones. Pero recuerden que siempre tenemos nosotras dos vistas. La vista de tu docente, que es importante, sí, porque calculas y gestionas tus tiempos de trabajo, pero también la vista del estudiante. Y yo sé que con mucho cariño ustedes van a siempre elegir facilitar el trabajo para nuestros estudiantes. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestra labor es para ellos y con ellos. Así que yo les pido ahí que podamos siempre priorizar esa vista. Nuestra labor como docente, tampoco nos vamos a hacerlo complejo para que tengamos miles de aulas virtuales, pero recuerden que lo importante aquí es que nuestro estudiante pueda realmente desarrollar las competencias en un espacio que realmente sea coherente con ese desarrollo de competencias. Por eso el trabajo integrado es importante y por eso esta propuesta apunta mucho a ello. Pero no se preocupe, muchísimas gracias igual, Paola, por el comentario, porque nos hace recordar eso. Claro, y ahora sí me voy, Denise, al criterio. Gracias, Denise. Sí quisiera también aquí de repente hacer una pequeña intervención con respecto al trabajo que esto podría generar. Definitivamente lo que has mencionado es muy cierto. Sin embargo, también Classroom nos ofrece ciertas herramientas, como el poder duplicar un Classroom realizado. Sabemos que hay maestros que tienen muchas secciones, varias secciones, y las van trabajando de repente. Algunos nos imaginamos crear un Classroom para cada una de las secciones y ya, digamos, como hace un momento comentaba una maestra también en el chat, que tiene 8 secciones, 7 secciones con las que trabaja. Entonces, crear uno y otro, bueno, en realidad Classroom nos ofrece opciones de poder duplicar, realizar uno y luego duplicarlo y hacerle los ajustes para poder trabajar con diferentes secciones, ¿no? El trabajar con la tecnología nos abre muchas posibilidades. Lo que es más importante es tener la apertura de poder utilizarla de tal manera que sea para beneficio de nuestros estudiantes y también el nuestro, Briset.
Claro que sí, eso es efectivamente. Y así como gestionamos nuestros tiempos, nosotros como docentes acompañemos a nuestros estudiantes en ese proceso. Y ahí, por ejemplo, me estoy pensando gestionar procesos de aprendizaje y me estoy recordando de la competencia 29, Denise, te cuento. Y me acuerdo de la competencia 29 también porque en el criterio que me estabas compartiendo sobre los mensajes de presentación de la experiencia de aprendizaje, te cuento que también ponemos en juego esa competencia, porque a través de la presentación de la experiencia de aprendizaje, así como de las actividades, colocamos a nuestro estudiante en el inicio del camino y le decimos, hacia allá vamos. Entonces, acompañamos a nuestros estudiantes a saber también y a gestionar su propio proceso de aprendizaje. Y te cuento que tengo aquí mi mensaje de bienvenida de la experiencia de aprendizaje y te cuento que en secundaria hemos trabajado la primera experiencia de aprendizaje y la última actividad, la inversa primaria. De esta forma sabemos que de inicio a final, indistintamente de la actividad y la experiencia, es posible ejecutar o implementar esta propuesta. Y aquí tengo mi presentación de la primera experiencia de aprendizaje del año escolar. He colocado los títulos, el título, el propósito, el reto, el producto. Voy a ampliar un poquito para que todos lo visualicemos mejor. Aquí está la información importante de mi experiencia de aprendizaje y hemos adjuntado lo siguiente. Voy a abrir este documento porque este documento es la presentación de la experiencia de aprendizaje. Aquí está, me presenta la situación inicial de donde partimos y, por ejemplo, en esta experiencia de aprendizaje de inicio del año escolar, estamos conversando sobre el contexto de la pandemia. A continuación me dice que vamos a aprender, cuáles son mis propósitos de aprendizaje y aquí nos dice comparemos los propósitos e incluso, y a continuación me presenta esta ruta que para mí es fascinante porque acompaña el propósito, el reto, el producto y la ruta a seguir. Y como me parecía tan importante, lo que hicimos fue hacer una extracción. Capturamos esta imagen y la hemos convertido aquí en un JPG para compartirla también. Si el estudiante observa toda la experiencia de aprendizaje, genial. Ahí creo que hay una emergencia por ahí, no se preocupen, estamos todos bien. Toda la emergencia está bien todavía, Denise. ¿Todo bien? Continuamos, ¿te parece? Muy bien. Ok. Continuemos, entonces por ahí escuchamos una alerta, una sirena de emergencia, pero no se preocupen, Denise está bien, ¿es cierto, Denise? ¿Estás bien por ahí? Perfecto, Brice, perfecto. Muy bien, ok, entonces ha sido solamente la sirena de emergencia. Continuemos. Listo. Y también tenemos aquí el documento de planificación. Este documento de planificación nos dice la ruta de la experiencia de aprendizaje y nos acompaña también los espacios para organizarnos. Lunes, martes, miércoles, jueves, las semanas. De esta manera, el estudiante podrá tomar decisiones para gestionar sus tiempos y recursos para el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje. Entonces, tengo por aquí la presentación de la experiencia que da esa vista panorámica al estudiante, así como el documento de planificación que acompaña al estudiante a identificar la ruta a seguir. Y a continuación hemos extraído de este documento esta imagen, ¿sí? Y esa es la presentación de mi experiencia de aprendizaje. Pero así como presentamos la experiencia de aprendizaje, el criterio me comentaba la presentación de la actividad. ¿Cierto, Denise? También presento la actividad. Efectivamente, Briset, el primer criterio hablaba sobre la presentación de la experiencia y el segundo sobre la presentación de la actividad. Muchas gracias. Y en la actividad tenemos nuevamente el título de la actividad que se llama Difundimos nuestra propuesta de acciones para la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Esta actividad es la actividad número 14 de secundaria, es decir, la última de esta experiencia de aprendizaje. Y aquí colocamos lo primero que acompaña a este mensaje de presentación de la actividad, es el documento completo que hemos descargado de Aprendo en Casa,
de la actividad. Aquí nos dice que nos propone algunas subactividades que hemos ido ahí seleccionando, pensándolas, si es que las implementamos. Nos propone una lectura y nos propone una revisión del recorrido que hemos realizado. Nos presenta un instrumento para poder planificar nuestra exposición. Nos da más detalles sobre los recursos para las exposiciones. Ok, y aquí están una serie de subactividades, pero también nos presenta este cuadrito que es súper importante. Nos presenta la competencia que está en esta actividad. Recordemos, en secundaria, cada actividad corresponde a competencias diferentes. Por lo tanto, corresponde a áreas curriculares distintas. En este caso, la actividad número 14 está vinculada a la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Por lo tanto, corresponde al área curricular de comunicación y propone estos criterios de evaluación. Si planifiqué, difundí, presenté, bueno, solamente estoy mencionando los verbos iniciales, pero aquí están mis criterios de evaluación. Entonces, regreso un momentito y en mi documento, bueno, en mi mensaje de presentación de la actividad número 14, adjunto mi documento de la actividad y hemos construido con esos criterios que están aquí, construimos una hoja de cálculo. La hoja de cálculo me permite colocar aquí mis criterios de evaluación y convertirlo en una autoevaluación, ¿sí? Esa es una estrategia que lo hemos decidido como docentes. Y luego está aquí nuestras subactividades, porque analizamos el documento de actividades, te cuento, Denise, y dijimos, esta puede ser una subactividad, quizás esta por aquí, y eso es lo que hemos realizado. Nuevamente, abro mi documento de actividad porque de este documento de la actividad es que proponemos nuestras subactividades. Hemos propuesto, te cuento, Denise, para esta actividad 6 subactividades, ¿sí? Ok, Denise, entonces, ¿cumplo con mis 2 criterios? ¿Qué te parece? Cumples con tus 2 criterios, Brisette. Sí te comentaría, definitivamente, me gusta mucho la claridad con la que nos has compartido, porque nos permite ver de dónde se extraen las subactividades, porque obviamente, definitivamente, en el mismo documento no lo vas a encontrar con ese título de subactividad, sino que tú como maestro vas a ir definiendo cuáles son estas estrategias o estas partes que sí vas a incluir dentro de tu classroom. Y ahí se ve el tema de toma de decisiones, ¿no? Esa toma de decisiones pensando nuevamente en las necesidades que tienen tus estudiantes. Muy bien, Brisette, muy bien. Si me permites, entonces, gracias. Compartimos claro que sí. La siguiente sección. Vamos avanzando en nuestra lista de cotejo y vamos a compartir ahora el componente de página de trabajo en clase. Y aquí sí tenemos una buena cantidad de criterios, tenemos 6 criterios que debemos ir revisando en nuestra aula virtual. Vamos a ver en el caso de primaria, Brisette. Para el caso de primaria, recordemos que la experiencia que se está trabajando es la última experiencia de aprendizaje, la número 10, y está compuesta por 3 actividades. Bien, la maestra Verónica hizo la descarga de sus 3 actividades, el análisis de las mismas y luego de ello definió cuáles serían sus subactividades a implementar en Classroom. Vemos aquí entonces que ella lo que hizo en su Classroom, en la página de trabajo en clase, ha sido colocar como tema cada una de las actividades. Como bien tú lo habías mencionado cuando vimos las matrioscas, las muñequitas, vimos que la actividad número 1 debería ser implementada como un tema y aquí lo vemos. Actividad 1, las oportunidades para el progreso de mi comunidad. Actividad número 2, definimos ideas para un emprendimiento. Y actividad número 3, planificamos y comunicamos nuestras ideas de emprendimiento. Es así como observamos que el criterio número 7 que dice los temas son titulados según el número y título de las actividades de la experiencia de aprendizaje está en un nivel logrado, ¿no? Vemos que se ha logrado, se ha cumplido. Vamos a pasar también a ver cómo es que la maestra Verónica hizo la definición de cuáles serían sus subactividades.
ella descargó su actividad número 1 y empezó a hacer el análisis de la misma. Entonces se encontró que aquí se presentó una pregunta disparadora dentro de su actividad, donde dice cómo las familias aprovechan los recursos y condiciones del espacio geográfico de la comunidad, ¿no? Aquí nos dan el relato de Pablo y su tío, de Jaime y su tío Pablo, que va a servir a los estudiantes para poder orientarse en dar algunas respuestas ante esta pregunta. Luego continuó revisando su actividad y encontró que aquí se está proponiendo la lectura de un mapa de recursos. Decimos la lectura de un texto discontinuo, podríamos llamarlo, donde los estudiantes tendrían que revisar cuáles son los recursos naturales y cuál es su distribución dentro de nuestro territorio nacional. Luego de ello, responder a ciertas preguntas. La maestra Verónica consideró que esta también puede ser una subactividad valiosa para sus estudiantes. Y en el punto número 3, observamos que nos presentan las actividades económicas, son parte de nuestra vida. Y es allí donde se ve la distribución o la organización de las actividades económicas según sus niveles, de nivel primario, secundario y terciario. Y también lo plantea la maestra Verónica en su classroom. Vemos aquí, ¿qué es lo que dice el criterio número 8? Dice, las subactividades siguen el orden establecido de la actividad seleccionada. La actividad seleccionada, la número 1, la maestra Verónica propuso la pregunta, ¿cómo las familias aprovechan los recursos y condiciones del espacio geográfico de la comunidad? Y efectivamente ella lo propuso aquí como una pregunta. Vemos aquí el símbolo, lo propuso como una pregunta. Luego, después de la lectura del mapa de la distribución de los recursos naturales, les propuso también 3 preguntas, ¿no? Y lo colocó aquí como la subactividad número 2, donde dice, leemos un mapa de recursos. Y la subactividad número 3 también la extrae del documento de la actividad y les ofrece a los estudiantes la oportunidad de hacer un análisis de las actividades económicas, son parte de nuestra vida. Entonces, es así que vemos que este segundo o el criterio número 8 de la página de trabajo en clase también está logrado en el Classroom de primaria. Muéstranos ahora, Brisette, cómo se cumplen el criterio 7 y 8 en el Classroom del nivel secundario. Claro que sí, Denise, y como siempre, mientras voy compartiendo mi pantalla en este momento, a ver si me permiten, voy a compartir mi pantalla, te voy contando que por allí nos estaban haciendo algunos comentarios también. Rosa nos decía que sí, que es importante no solamente ver nuestros classroom, sino también mostrar cuál es el instrumento de evaluación. Y por allí también nos preguntaba, y ya nuestros especialistas súper atentos están allí con nosotras y nosotras dentro del chat, respondiendo algunas consultas, porque efectivamente algunos nos decían, Brisa, pero sabes que en mi colegio lo hemos decidido hacer por áreas, tenemos 5 grados, tantas secciones, y les comento, colegas, algo que mencionamos desde el inicio. Esta es una propuesta. La posibilidad de que ustedes la enriquezcan, la diversifiquen, la adapten de acuerdo a sus contextos, siempre va a ser posible. Al contrario, les agradecemos que ustedes tomen en consideración esta propuesta, que la hagan suya y que siempre la responsabilidad es mejorarla, ¿sí? Así que muchísimas gracias a todos ellos y a todas ellas quienes están haciendo un esfuerzo por trabajarlo de esta forma. Y mientras ya les comparto mi pantalla, y creo que ya me confirman si todos la están viendo correctamente. Lo vemos. Y comparto, gracias, Denise. Y comparto mi pantalla para contarte aquí que estamos implementando la experiencia de aprendizaje número 1 y aquí están las actividades. En el caso de secundaria, el tema, te cuento, que colocamos ha sido un poquito indiferente. ¿Por qué? Porque cada una de las actividades está vinculada a un área curricular en secundaria y tiene un nombre respectivo cada una de las actividades. Esta experiencia de aprendizaje número 1, promovemos la participación democrática y la convivencia en la diversidad. Te cuento, Denise, tiene 14 actividades, cada una de ellas vinculadas a un área curricular. Y aquí tenemos 2 opciones. Colocarla, por ejemplo, aquí hemos colocado ACT, que es el reducido para nosotros de actividad,
acompañada del número 1, guión, el área curricular y guión, parte del nombre. Pero también me decían algunos, ¿sabes qué, Brice? Basta con que coloque el número. ACT4, el nombre. Ok, cualquiera de las dos opciones es viable. Lo importante es siempre colocar el número que permita al estudiante ubicarse rápidamente en qué actividad está. Y te cuento, Denise, que yo he hecho un poquito diferente, porque tú habías descargado todas las actividades, identificabas el nombre en primaria e ibas implementando cada una de tus actividades. Te cuento que yo lo que hice fue irme a la web de Aprendo en Casa y revisar este documento importante, que es la guía docente para la planificación curricular de la experiencia de aprendizaje, que también es en primaria, pero la descargo en secundaria. ¿Por qué? Porque todos los docentes, independientemente del área curricular del que seamos responsables, por ejemplo, les contaba que yo soy de la especialidad de ciencias sociales, por lo tanto tengo a cargo de PCC, pero ¿saben qué? Hemos revisado todos en un trabajo colaborativo con los docentes la experiencia completa, porque además de los componentes de la experiencia de aprendizaje, están también presentes todos esos enfoques y actividades que desarrollaremos todos los docentes que participamos en esta experiencia de aprendizaje. Y te cuento que para mí un apartado importante de este documento de la guía docente es la secuencia de actividades sugeridas. Y te cuento que de aquí saqué el nombre y el número de mi actividad. Actividad número 1, comprendemos la problemática de la participación democrática y nos preparamos para el reto, y corresponde al área de DPCC. Con esta información de cada una de las actividades, implementamos nuestras actividades, nuestros temas aquí en Classroom. Y te cuento que hemos implementado desde el 1 hasta el 14. Así que cuéntame, Denise, primer criterio de este componente, ¿cumplido? Logrado, Brice, logrado. Muy bien, logré mi primer componente, mi primer criterio. Y el otro que me presentabas era el de las subactividades, ¿cierto? Sí, el primer componente estaba relacionado a las subactividades y el segundo a las actividades y el segundo componente con las subactividades. Muy bien. Y Denise ya me da su check de que ya logré el primero, así que me voy al siguiente, a las subactividades. Y las subactividades, como bien mencionaba Denise, es resultado de ese ojo crítico del docente, ¿sí? Así que Denise, te cuento que lo que hice fue esto. Obtuve aquí mi actividad, acá está mi actividad. Decidí implementar la actividad número 14 que les había comentado. Y con esta actividad número 14, a ver, voy a ponerlo un costadito. Ya. Se mueve un poquito mi pantalla, no se preocupen. Están viendo toda mi pantalla, están viendo aquí el detrás de cámaras también, así que no hay problema. Con esta subactividad 14, con esta actividad 14, hemos propuesto estas subactividades, ¿sí? Aquí, la subactividad número 1 de la actividad 14 se llama Leemos y revisamos nuestra propuesta. Así que corresponde a este apartado. Leemos y revisamos nuestra propuesta de acciones. Esta pregunta, estas indicaciones, la transformamos aquí en una pregunta. ¿Para qué hemos desarrollado todas las actividades? ¿Para qué hemos desarrollado todas las actividades? Pero si ustedes se dan cuenta, no he copiado así, ¿no? Todo eso y lo pasé aquí. No. Lo que hicimos fue leer este apartado, analizarlo con mi equipo de especialistas, con mis colegas queridos, y decidimos implementar una pregunta. De esta forma, variamos las indicaciones, les hicimos lo más concreto posible para nuestros estudiantes, y con ello hemos construido esta pregunta. Cierro esta subactividad y me voy a la siguiente. En la siguiente actividad hablábamos sobre la planificación de nuestra exposición. Aquí está. Y este cuadrito que aparece aquí, donde me orientan para planificar mi exposición como estudiante, la convertimos en un Jamboard. Y este cuadrito, lo que hicimos fue convertirle en este documento. Voy a abrirlo un momentito.
Y esas 5 preguntas la hemos pasado aquí. ¿Qué aspectos consideraré para mi exposición argumentada? He considerado esta pregunta. Luego he ido a la siguiente pregunta. ¿A quiénes deseo llegar este mensaje? ¿Por qué? Y aquí me interesaba que cada estudiante coloque su nombre, por ejemplo, María, y responde aquí. Considere las partes de una exposición y los tipos de recursos. Por ejemplo, me respondía María. Y así cada estudiante responde aquí con los POSIT a estas preguntas. De esta manera todos podíamos leer e intercambiar opiniones respecto a la planificación de la exposición. Continúo, no se preocupen, no voy a presentar todas las subactividades, pero quiero presentarles cuál ha sido el proceso. A continuación, este apartado, leemos la siguiente información sobre el uso de recursos en las exposiciones, lo convertimos en esta actividad que es un material. Aquí está el icono de material y la convertimos en un material. Un material que era una presentación de Google y esta información sobre los recursos auditivos, visuales, sobre los recursos audiovisuales, se convirtió en esta presentación. Recursos auditivos, visuales y audiovisuales. Es decir, hemos hecho uso del análisis de este documento para implementar cada una de mis subactividades. Y así hemos seguido avanzando sobre la organización de las ideas. Aquí tenemos una subactividad también, una tarea. Y así. Entonces te cuento, Denise, que tengo implementadas 6 subactividades de esta actividad número 14 porque ese ha sido resultado del análisis pedagógico de este documento. ¿Qué te parece, Denise? Me parece que lo último que mencionas, Brisette, es súper importante, que es producto de un análisis, de un trabajo y de un trabajo colegiado. Hay preguntas aquí también en el chat relacionadas al tema de cómo nos vamos a organizar en cuestión de horas, en cuestión de horarios, ¿no? Tendríamos que tener todos los mismos horarios, todas las mismas cantidad de horas. Sin embargo, esta propuesta está pensada teniendo como base 2 cosas. Lo primero es que el equipo de maestros que van a trabajar en la implementación de esta experiencia de aprendizaje en el nivel secundario principalmente, estén comprometidos en el trabajo colegiado. Se tienen que generar espacios de trabajo colegiado sí o sí, puesto que cada uno con su expertise, con todo aquello que traen de bagaje, de toda su experiencia, su preparación, pueda sumar a la construcción de esta experiencia. Es más, se van a dar cuenta de que cuando se hace un trabajo colegiado con el optimismo, con el ánimo y con las ganas de tener un excelente producto, cada uno va a ir potenciándose también como docente. Por ejemplo, yo también soy maestra de ciencias sociales, ¿no? Sin embargo, he tenido espacios de trabajo colaborativo, de trabajo colegiado con maestros del área de matemáticas, del área de ciencias, y qué importante es escuchar que el maestro de matemáticas te dé claridad sobre la lectura de cuadros estadísticos, te dé claridad sobre cómo poder gestionar toda la información que podemos tener dentro de una experiencia de aprendizaje, o el maestro de ciencias te puede dar un poco de soporte a cómo desarrollar esta competencia de indagación. Entonces, esta vorágine, este trabajo en equipo va a hacer que esto sea posible. Sabemos que las condiciones no siempre están ahí dadas, pero sí están las ganas de que estas condiciones se vayan adaptando con el avanzar de la realidad. Volvemos a recalcar que es una propuesta. Y por ahí había una pregunta, ¿no?, en el chat relacionada a cuál es la experiencia de aprendizaje o a qué nivel pertenece la experiencia de aprendizaje que estamos mostrando en secundaria. Está alineado con el primer grado de secundaria, como lo vemos ahí, y Brisette lo está mostrando en la parte superior, primer grado de secundaria, actividad número 14 de la experiencia de aprendizaje número 1. Eso es lo que venimos trabajando hasta el momento, Brisette. Claro que sí, Denise. Y ahora que mencionabas lo del trabajo integrado, el trabajo coordinado, te cuento que la profesora Lourdes Gutiérrez Alférez coincide contigo, y la cito, es importante que todos los docentes de las EDAs integradas coordinen sus acciones para realizar y crear las clases respectivas. Efectivamente, en secundaria es importante, es necesario, es fundamental la comunicación y la coordinación, pero en primaria también. Voy a dejar de compartir, Denise, para poder verte también y poder conversar contigo un momentito sobre algunas de las presentaciones
que nos han ido, o de las apreciaciones que nos han ido compartiendo los colegas. Y te cuento que sí. En primaria, por ejemplo, Verito, que es de primaria, decíamos siempre, Vero, pero yo coordino con mis colegas, tenemos reuniones esas de grado y todo, ¿no? Las reuniones colegiadas por áreas, ok. Pero, y en primaria me decía, pero Brice, ¿tú crees que yo trabajo sola? Me decía Vero, y me decía, no, yo invito a mis otras colegas de primaria a mi classroom, y así enriquecemos nuestra propuesta y conversamos. Así que cuando tú decías el trabajo coordinado, claro, yo decía, ese trabajo coordinado en primaria y en secundaria es vital. Y también te quiero contar que hay otros mensajitos de algunos profesores que sabemos que esta labor es un poquito compleja y se ha complejizado más en este contexto, pero creo que también es importante rescatar a la profesora Luz Díaz Pino y me dice, cuando uno quiere ser mejor es bueno esmerarse. Adelante, no desmayemos, porque somos campeonas y campeones. Sí podemos los maestros. Claro que sí, profesora Luz. Y te cuento también que por ahí me hacían algunas preguntas y totalmente válidas. Y muchísimas gracias, Patricia Alina Romero Cruzada, porque me dice, el estudiante se sorprenderá de ver tantas actividades a realizar en un solo classroom. Y yo les pregunto, ¿y cómo hacemos ahorita? ¿Implementamos las 14 de frente o es progresivo? Ahí recordemos. Claro. Nosotros vamos semana a semana, porque una experiencia de aprendizaje no se desarrolla todo en una sola semana. Vamos a implementar progresivamente, de acuerdo a cómo nos vayamos organizando. Así que, Patricia, no te preocupes, allí poquito a poquito. Y por allí también me preguntaban algunos colegas, si no es la primera vez, te cuento, porque ya el tema de Classroom y la experiencia de aprendizaje, vamos 3 semanas seguidas trabajándolo. Me dicen, algunos docentes están trabajando por áreas curriculares. Y a los estudiantes les parece también ordenado. Puede ser, pero yo les invito a pensar más allá un poquito. Cuando hablamos de competencias, yo tengo mis Classroom y voy a matemática, voy a comunicación, voy a ciencia, tecnología, ok. Y cuando pensamos en resolver un problema, ¿vamos solamente a echar mano de los recursos de matemática? ¿Termino con los de matemática y echo mano a los de comunicación? ¿O lo trabajamos de manera integrada? Y por eso el Classroom también lo proponemos de manera integrada, pero además, por temas de orden. Si yo tengo mis Classroom por área curricular, quiere decir que en la semana 1 no solo trabajo comunicación, también estoy trabajando otras áreas. Entonces, en esta semana voy a tener que ingresar como estudiante a más de un espacio en Classroom, cuando lo que nosotros intentamos aquí con esta propuesta es argumentarla. Lo que queremos es argumentarla y explicarles por qué es que en un solo espacio de Classroom el estudiante vaya de arriba hacia abajo sin tener que saltar. Porque recordemos que cuando trabajamos en virtualidad, cada clic que hacemos, cada retroceso, cada vez que hacemos un clic, hacemos la ruta más larga. Así que yo les invito igual a proponérselos. Hagamos un piloto con nuestros estudiantes. Invitémoslos a ver este Classroom, a ver qué les parece. Porque claro, yo les pregunto a ustedes, ¿alguno de ustedes ya está trabajando así de manera integrada? Si hay alguno, dígame yo y cuénteme su experiencia. Pero si no, propongámoslo, intentémoslo, a ver qué nos parece. Lo que mencionas, Brisette, es totalmente cierto, ¿no? Muchas veces el temor surge porque todavía no ha sido implementado, pero confiemos mucho en nuestras habilidades, en nuestras capacidades para poder hacerlo y en poder encontrar respuesta a aquellas preguntas que se nos van generando. Hemos tenido, personalmente he tenido la experiencia de poder ver este tipo de trabajo integral implementado y créanme que los beneficios sobrepasan, ¿no?, el esfuerzo inicial. Porque al principio no va a ser sencillo, para nada, no va a ser sencillo. Pero luego ustedes van a poder ver cómo es que el pensamiento de sus estudiantes se modifica también y deja de ocurrir este pensamiento por estancos, ¿no? Que cuando viene el profesor de matemáticas, el estudiante sabe cuál es la estructura del docente y se comporta de tal manera. Luego viene la clase de comunicación y se vuelve el estudiante muy comunicativo. Y esas cosas, esas habilidades deberían ser integradas, ¿no? Porque como ya lo dijo Brisette, ¿no? Nosotros no trabajamos por estancos, somos quienes respondemos de manera competente y actuamos de manera competente ante las situaciones y retos que se nos presentan. Entonces, intentemos, maestros, no tengamos miedo, intentemos, porque recién en el hacer es donde vamos a aprender. Recuerden que nadie aprende a hablar sin hacerlo, nadie aprende a escribir sin hacerlo.
todo aquello que aprendemos y modificamos nuestras estructuras mentales es porque lo estamos ejecutando. Entonces, sé que van a haber temores y muchas preguntas. Sin embargo, el poder ejecutarlo es lo que nos va a llevar a encontrar más respuestas. Claro que sí, y ahora que mencionabas el tema de la práctica y lo necesario que es hacer para aprender, te cuento que por ahí también nos preguntaban algunos si podemos ver la parte práctica, y yo les recuerdo que la semana pasada hemos hecho el pasito a pasito, hemos implementado paso 1, nos vamos a crear, paso 2, nos vamos aquí a colocar ese mensajito, paso 3, hasta cómo digitar los mensajes. Así que, colegas, si es que ustedes requieren volver a ver ese video, no se preocupen, está en la lista de reproducción. Vayamos a los videitos de la semana anterior y ustedes van a ver el paso a paso. Además, recuerden que todos los docentes que están participando en el curso actual de gestión del aula virtual réplica cuentan con unos DAID, unos CIS y unos líderes tecnológicos para quienes nada es imposible, decían. Así que no se preocupen. Y por allí me decía incluso, a ver, también tengo un mensajito por acá de Teodora. Teodora Parque me dice, mis estudiantes trabajan con celulares. Y eso me da una idea más de saber por qué hemos elegido trabajar con Google Classroom. En ese momento Google Classroom también tiene una versión móvil. Les cuento que yo aquí estoy con el celular porque para mí es una facilidad grande poder también visualizar aquí mi Classroom. Yo aquí puedo entrar a mi Classroom porque decía, Teodora me está diciendo que trabaja con celulares. A ver, voy a ver si es que por alguna razón está corriendo más lento. No, el Classroom en la aplicación demanda menos datos, de verdad, demanda menos internet, menos datos, pero además es posible porque la vista se ajusta al equipo. Así que, Teodora, te invito también a probar el Classroom con tus estudiantes desde los celulares. Es bien sencillo, pueden hacerlo también. Y lo otro que decías con el trabajo colaborativo, me hace recordar el comentario de José C., que no es su apellido José, me dice, se debe elaborar normas de convivencia para la participación en Classroom. ¿Qué opinas, Denise? Además me dicen, ¿todos los docentes podemos ser administradores del aula virtual? A ver, cuéntame, ¿qué opinas del comentario de José, Denise? Justamente, Brisset, es uno de los aspectos que está considerando nuestra nuestra lista de cotejo. Y más adelante vamos a ver en un componente cómo es que en la sección personas, cada uno de los maestros que forman parte de esta experiencia de aprendizaje van a tener los mismos accesos y los mismos beneficios que el maestro que ha creado el Classroom. Entonces, sí, la respuesta es sí para el maestro, que ya nos está adelantando un poco en el trabajo que estamos realizando, Brisset, para poder ir avanzando en el análisis de nuestra lista de cotejo. Si me permites compartir, por favor. Claro que sí, nos hemos detenido en los comentarios, que creo que también ha sido rico, sí, pero sí, vamos a seguir con nuestros criterios y recordar que es importante en esta coordinación, en este trabajo colegiado, mientras Denise comparte su pantalla, ya yo le confirmo cuando la vea, el tomar decisiones. Denise siempre menciona eso, el tomar acuerdos, tomemos decisiones. Así que eso es importante también cuando nos menciona Denise el trabajo colegiado. Ya veo tu pantalla, Denise. Genial, genial. Gracias por la confirmación, Brisset. Y estamos aquí, cerramos hace un momento, ya nos mostraste cómo has construido tus subactividades y cómo las estás expresando dentro de tu Classroom. Y tengamos la tranquilidad de que esta es una construcción paso a paso. Como ya lo mencionaste, vamos desde la actividad 1 y es así que el estudiante tampoco es que se llena de información de un momento a otro, sino que vamos en el proceso de construcción de los aprendizajes. Y justamente sobre eso hablan los criterios 9, 10 y 11, puesto que están relacionados en cómo estamos seleccionando las herramientas y los recursos que nos ofrece Google Workspace for Education para la implementación de nuestra experiencia de aprendizaje. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta cuando vamos a seleccionar qué recursos utilizar? Debemos tener en cuenta tres aspectos muy importantes. Uno, que aquello que seleccionemos pueda promover la construcción de los aprendizajes. Dos, que también puedan promover la evaluación formativa. Y tres, que también nos lleven a la promoción del trabajo colaborativo. Qué importante es que al seleccionar cómo presentaremos nuestras subactividades, se relacionen con estos tres aspectos. Y quisiera mostrarte lo que la maestra Verónica ha propuesto en su Classroom de primaria.
Ella en la actividad 1, como ya lo vimos hace un momento, propone la subactividad número 1, que estaba relacionado con la primera pregunta, ¿no? Esta pregunta es cómo las familias aprovechan los recursos y condiciones del espacio geográfico de la comunidad. Esta pregunta ella la ha propuesto dentro de su Classroom como una subactividad y vemos aquí en el icono a modo de pregunta. La propone a sus estudiantes y ellos ya van respondiendo, ¿no? Al responder, vemos aquí que Miguel Ángel Alba Muñoz nos comenta que son aprovechados para este caso, impulsados por la necesidad de subsistencia y progreso familiar. De repente, la maestra Verónica puede considerar que la respuesta de su estudiante está alineado a lo que se está solicitando. Sin embargo, si ella considera que de repente podríamos hacer unos ajustes o es necesario que vuelva a repasar el texto de apoyo que se presenta, ¿no? Ella le puede colocar aquí como una respuesta y decirle, ¿no? Muchas gracias, Miguel, por tu respuesta. Te sugiero que puedas también revisar el texto adjunto o el texto que se mostró durante la sesión sincrónica. De repente, no solamente la maestra Verónica quiere comentar lo mencionado por el estudiante Miguel, sino también otro compañero y puede colocar aquí algún otro comentario ante la respuesta de Miguel. Esto se llama construcción de aprendizajes, ¿no? Y también trabajo colaborativo, si lo consideramos así. Podemos permitir aquí que haya una interacción de ida y vuelta entre nuestros estudiantes, con lo cual vamos a permitir el hecho de que se pueda evidenciar qué es lo que están pensando nuestros chicos. E insisto con esto de la evidencia del pensamiento, porque maestros, en este contexto de virtualidad, es muy difícil recoger si nuestros estudiantes están avanzando en el camino con nosotros o no. Esa es una realidad. Nosotros podemos proponer, wow, un classroom completísimo, con mucha diversificación, con muchos recursos. Sin embargo, si no hay evidencia de que el estudiante está conectado y está con nosotros, no tenemos la certeza de que la enseñanza que damos se convierta verdaderamente en un aprendizaje. Entonces, es importante que hayan espacios de construcción entre los estudiantes. Y eso lo vemos en esta subactividad número 1. Además, Verónica también propuso en la subactividad número 2, en la que nos mostraba el mapa de los recursos naturales, ¿no? La distribución de los recursos, les propuso a sus estudiantes que lean este mapa y que posteriormente trabajen en un Jamboard, ¿no? Les propone que los estudiantes, según su lista, según su número de orden, se junten este grupito en un Jamboard. Los estudiantes 4, 5, 6 de la lista deberían trabajar estas 3 preguntas. Dime si esto no es un trabajo colaborativo, ¿no? Definitivamente está cumpliendo con este criterio de proponer trabajos que los lleven a la construcción de aprendizajes de manera colaborativa. Por último, podemos revisar la subactividad número 3, en la que Verónica les propone un material adicional en el cual se observa la distribución o la clasificación de los tipos de actividades económicas en actividades de nivel primario, secundario y terciario. Y por último, cierra solicitando a los estudiantes que puedan hacer una descripción de los 3 tipos de actividades económicas de su propia comunidad. Ya no solamente el texto que se ha presentado, sino de su comunidad. Esto también demuestra que va más allá del solamente el entregar la información, sino que está solicitando que también el estudiante pueda construir, lo cual está muy alineado a nuestro paradigma socioconstructivista, que es el que conduce toda esta propuesta que nosotros actualmente estamos manejando, Brisette. Claro que sí, Denise, y te cuento que yo ya me estaba adelantando hace un momento cuando te presentaba mis subactividades, así me emociono a veces. Es cierto. Pero me emociono igual que los colegas, te cuento que los colegas también se emocionan. Y tengo algunos comentarios por allí, 2 comentarios que me gustaría compartir contigo también, a ver, y recoger tus apreciaciones. Noemí Mary Silva Crisóstomo me dice, muy cierto, crear aulas virtuales por áreas es bastante cansado para los estudiantes y cuando necesito saber lo que están trabajando otra área, tengo que hablar con el docente y lo ideal es trabajar de manera integrada.
Así que también, colegas, ese es otro punto de vista, sobre todo de cuando necesitamos trabajar de manera integrada, como ahora, cuando desarrollamos competencias. Si, por ejemplo, quisiera yo saber qué está avanzando Denise, le tengo que decir, Denise, nos podemos juntar para conversar sobre tu avance del 4º grado A. Y Denise me dirá, mira, tengo clases, será un poco más difícil, pero si yo estoy en el mismo aula virtual, le digo, Denise, por favor, esta semana tengo clase con este aula. ¿Podría ver, porque no vamos a modificar, solo ver lo que estás trabajando con los chicos? Y Denise me dirá, sí, mira lo que he trabajado, y será más sencilla nuestra coordinación por un lado. Pero por otro lado, también quería hacer mención de lo que nos decía Teófila Romero. Me dice, el trabajo simple no, interactivo sí, colaborativo sí. No es posible que sigamos enviando un PDF de 9 o 12 páginas, y ahí un poquito fuerte, pero me dice, y sigue con el aburrimiento del mes de marzo. Que trabajemos de manera más integrada en aulas virtuales va a hacer que nuestros estudiantes también puedan estar más pendiente del desarrollo que estamos realizando. Así que no sé qué opinas de esos comentarios, Denise. Me parece muy valioso. ¿Sabes una cosa, Brisset? Me da gusto que puedan los maestros darse el tiempo de poder expresarnos su sentir ante esta propuesta, ¿no? Tenemos comentarios muy alentadores, así como comentarios cargados de preocupación, que es muy válido, Brisset, porque estamos ante algo nuevo, algo desconocido, ¿no? Y yo les agradezco personalmente el que estén compartiendo con nosotros todos sus puntos de vista. De hecho, el tema de que es algo cansado, de que es de repente por ahí algo que tenga que coordinar con uno y otro maestro, también va a generar que ustedes encuentren nuevas formas de comunicarse, ¿no? Por ejemplo, tú decías, Brisset, que yo, como estoy unida a tu Classroom, y estoy unida también como docente, aunque yo no haya entrado a tu clase o yo no haya estado ahí, yo sé qué cosas han trabajado. Es más, si la maestra Brisset, que estuvo con los estudiantes trabajando esta experiencia de aprendizaje, esta actividad o esta subactividad, lo hizo y quedaron algunos pendientes que de repente por tiempo no pudo cerrar, me puede dar una llamada, comunicarme o gestionar entre todos los que formamos parte de esta experiencia de aprendizaje un grupo de WhatsApp e ir comentándonos, ¿no? Bueno, hoy día cerré mi subactividad número 1, pero sí les comento que la última parte me gustaría que lo puedas reforzar mañana porque va a ser útil para la implementación de la subactividad número 2, ¿no? Y ya tiene el maestro en tiempo real el contenido y todo lo que le pueda faltar para redondear la idea en la clase siguiente. Hay estrategias miles, maestros, y yo sé que ustedes tienen toda la innovación para poder hacerlo y poder ir implementando estas mejoras que van a ser dependiendo de la realidad de cada uno de sus escuelas y de sus realidades, de sus contextos. Bien, Brisset, estamos avanzando y en este avanzar, perdón. No, tranquila, que te cuento que mientras tú ibas comentándonos, yo seguía allí leyendo y claro, como dice también Adriana Patricia Barón Rivera, sí, dice, solo necesitamos ganas de hacerlo, sentido de apertura y mucho trabajo colegiado y colaborativo. Así que compártenos tu pantalla cuando ya la vea compartida, yo te confirmo, así que no te preocupes, tomemos ese respiro porque tanto Denise como yo estamos emocionadas de leerlos y leerlas. Así que adelante, Denise. Ya veo tu pantalla compartida. Perfecto. Genial, Brisset. Estuvimos revisando entonces el trío de criterios, ¿no? Relacionados a la construcción de aprendizajes, evaluación formativa y trabajo colaborativo. 9, 10 y 11. Pasamos entonces al número 12, que tiene que ver con cómo estamos configurando nuestras subactividades. Y vamos nuevamente con el Classroom de primaria, la subactividad número 1, donde la maestra Verónica propuso una subactividad de tipo pregunta. No es tema, no es material, sino es de tipo pregunta. ¿Y qué es lo que propuso? Que no le va a colocar una calificación y en este caso no le ha puesto una fecha de entrega, pero sí ha gestionado de que sea para todos los alumnos. Podemos ver también en el mismo Classroom dónde es que podemos ubicar esta configuración. Ingresamos aquí a trabajo en clase, a la subactividad número 1 y podemos ponerle aquí en los 3 puntitos la opción de editar y es ahí donde veremos, es ahí donde observaremos esta configuración. Aquí
es importante mencionar que tenemos la opción de seleccionar estudiantes a quienes les vamos a asignar una subactividad. ¿Qué es lo que ocurre, Briset? Te comento que al ser nosotros dueños, amos y señores de nuestro Classroom, podemos decidir generar subactividades adicionales, porque sabemos que hay estudiantes que quizás necesitan ciertos andamios para poder continuar con el resto del grupo. Entonces, tú podrías seleccionar una subactividad diferenciada para un grupo de estudiantes y seleccionar aquí que va designado solo para Ada, para Adriana y Alexander y nadie más. O de lo contrario, si es para todo el grupo, podemos seleccionar a todos los alumnos. A esto hace referencia este criterio. Ahora aquí, en la cuestión, en el punto, en el aspecto de calificar, de poner una calificación, una nota, nosotros podríamos poner una nota y que en la sección de calificaciones aparezca la nota o le coloquemos la nota al estudiante. Pero nuestra rúbrica dice que debería estar con sin calificar, con la opción sin calificar. Esto debido a que estamos en un contexto de evaluación formativa y lo que queremos ver es cómo el estudiante va avanzando en esta construcción de la experiencia. No tanto decirle que ya tienes una nota y como presentaste esta subactividad y tu respuesta fue muy corta, te voy a poner tal calificación. Porque eso ya no le da la opción de poder mejorar, de poder deconstruir aquello que hizo y poder reconstruirlo. Recordemos que si estamos formando, no es necesario hacer poner calificación a todas las actividades que realizamos, sino más bien dejarlo sin calificar y que sí el estudiante pueda demostrar qué está haciendo, ¿no? Y que él mismo, al darse cuenta de repente en un espacio sincrónico que su trabajo no todavía tiene algunos aspectos de mejora, él mismo pueda generar esta autonomía y poder ir modificando. Porque no se trata de una nota en este momento, no estamos haciendo una evaluación certificadora, sino que estamos en un espacio en que estamos construyendo. Entonces, aquí lo vamos a dejar con la opción de sin calificar y en este caso sí hay que reflexionar un poco sobre las decisiones tomadas al no ponerle una fecha de entrega. Si no le colocamos una fecha de entrega, ¿qué podría ocurrir? Que el estudiante puede tener más espacio para hacerlo cuando él maneje sus tiempos, lo considere conveniente. Pero ¿qué es lo que nosotros sugerimos? Es que sí se le ponga una fecha de entrega, ¿no? Porque si estamos hablando de un quinto grado de primaria, seguramente estos estudiantes todavía están en construcción de su autonomía, están aprendiendo a organizar sus tiempos. Además, ¿y qué podría pasar si no le ponemos fecha de entrega? Puede ser que algunos sí lo hayan revisado y otros no lo hayan revisado. Lleguemos al momento de trabajar la siguiente subactividad y algunos estudiantes, bueno, lleguen sin tener el trabajo avanzado, ¿no? Entonces, qué importante es ponerle una fecha de entrega, ponerle ciertos parámetros para que él sepa que hasta ese momento debería haber avanzado hasta ese nivel. Además, Briset, este aspecto, el ponerle una fecha, también te va a servir para que tú puedas hacer seguimiento al avance de tus estudiantes, poder hacer retroalimentación de repente a partir del mismo Classroom y ver de repente cuáles han sido los errores comunes que tus estudiantes han tenido, perdón, que tus estudiantes han tenido para poder hacer ajustes en siguientes sesiones. Entonces, aquí le voy a hacer... de repente, lo vamos a poner hasta el cierre de esta semana, Briset, le vamos a poner un horario prudente, porque mira, por defecto te manda a las 23:59, pero nos conocemos y va a pasar que de repente a las 23:58 vamos a tener estudiantes subiendo su material, entonces vamos a velar por su sueño, vamos a permitir que duerman temprano y vamos a ponerle un horario límite de las 5 de la tarde. Entonces 17 horas. Entonces hasta las 17 horas podrán subir. Sí, tranquila, no te preocupes. Hasta las 17 horas podrán subir los estudiantes el material. Excelente, Denise. Y te cuento que sí, que las opciones que tú vas colocando permite que nosotros retroalimentemos de manera específica, de manera concreta a nuestros estudiantes. Así que muchas gracias por esa precisión. Lo podemos ver entonces, Briset, en el Classroom de secundaria, si te parece.
Claro que sí, claro que sí. Entonces voy a compartir nuevamente ahora mi pantalla un momentito para ver nuestro Classroom de secundaria. Espérame un segundito que voy compartiendo. A ver, cuando tenga lista mi pantalla, me confirmas cuando veas mi Classroom. ¿Ya puedes observar mi Classroom? En eso estamos. Sí, sí, Brisset, ya lo vemos. Ok, excelente. Mira, te cuento que tengo aquí, como tú bien mencionabas, les contaba hace una pregunta, algunos materiales, pero me gustaría revisar contigo quizás una tarea. ¿Sí? ¿Te parece? Voy a ver una tarea para que veamos cuál ha sido la configuración. Me voy aquí a instrucciones. Aquí está mi tarea y te cuento primero las indicaciones. Aquí le colocábamos unas indicaciones que era organizar las ideas y escribir el guión de nuestra exposición. Les decíamos que se organiza en 3 partes: introducción, desarrollo y conclusiones. Y presentábamos aquí una subactividad con una diapositiva, bueno, con diapositivas de Google, con un Google Presentaciones. Voy a retroceder un poquito, otra vez, voy a ir a mi actividad número 14 y voy a ir aquí a editar para mostrarte todos esos aspectos de configuración. Como te comentaba, aquí hemos colocado la subactividad. Es importante siempre colocarle el número, me contabas, para que el estudiante sepa por dónde comenzar y cuál es la ruta a seguir, porque esas se van implementando también progresivamente. Esa es mi subactividad número 4 de la actividad 14 de la experiencia 1. Aquí esa actividad le hemos asignado a todos los estudiantes, es decir, que todos los estudiantes van a poder contestar, van a poder responder, desarrollar, resolver el verbo que deseamos utilizar, esa tarea. Le he colocado sin puntaje porque si bien es cierto, ellos tienen que elaborar un guión y puedo generar una rúbrica para este guión, yo quiero que ellos hagan primero su borrador. Quiero que hagan su presentación, que puedan ellos tener las ideas claras, retroalimentarlas para que la exposición sea lo más clara posible. Yo le coloqué sin fecha límite, pero tienes razón. Vamos a colocarle una fecha límite para poder ejemplificarlo. Por ejemplo, quiero colocarle fecha límite el viernes y igual que tú vamos a resguardar el sueño de nuestros estudiantes, vamos a ponerle 17 horas. Ya está. Ok. Entonces, hasta el viernes 3, 17 horas, porque su exposición será la siguiente semana, pero que hasta el viernes puedan entregar esta actividad. Esta actividad ha sido asignada esta subactividad ha sido asignada al tema 14, la actividad que estoy implementando. Y te cuento que aquí he hecho uso de algo. A ver, voy a hacer, aquí se ve, acá dice, voy a ampliar un poquito. Y acá dice algo. Cada alumno recibirá una copia. Hemos subido aquí una diapositiva de Google, una presentación. Y lo que hemos seleccionado aquí es que cada estudiante reciba su propia copia. Es decir, el estudiante recibirá el mismo archivo como una plantilla, pero con su propio nombre. De manera que él podrá editar, vamos a abrir este documento, o ella, él o ella, podrá editar este Google presentación y llegará al docente como una tarea. Y aquí le hemos hecho la estructura. Nada más le proponemos la estructura. El inicio, el desarrollo y las conclusiones. Le pedimos que el estudiante elabore ese guión en esta presentación de Google. Esto le permitirá organizar sus ideas para su exposición. Y como cada alumno recibe una copia, es decir, cada estudiante enviará un archivo individual con su propio nombre. Así que aquí tengo ya configurada mi subactividad en modo de tarea y utilizando una presentación de Google. ¿Qué te parece, Denise? Súper interesante, Brisset, súper interesante el considerar el hecho de que los estudiantes tengan también un tiempo prudente para poder hacer este envío, ¿no? Claro, como tú lo mencionas, antes de sus exposiciones, ¿no? Me parece que hasta este punto, hasta este aspecto, vamos muy alineadas en ambos Classroom, en el Classroom de primaria y de secundaria. Igual sigo viendo comentarios y nos mencionan, ¿no? Que esto podría generar, es discutible el tiempo que se le pueda dejar al estudiante para que pueda realizar las actividades, porque actualmente muchos tienen dificultades de conectividad. Sí,
Y es cierto, recuerde que lo que nosotros estamos haciendo son aspectos muy generales, pero que esto es un documento vivo, esto es una propuesta y esto es todo aquello que usted tiene a la mano para poder empezar a hacer volar su imaginación y adaptarlo a las necesidades de su contexto, como ya lo venimos mencionando. Brisette, me gustaría compartir ya el siguiente aspecto, si me permites, compartir Claro la que sí, pantalla. claro que sí. Listo, entonces vamos ya por la parte final, ya vamos cerrando esta presentación. Me gusta mucho que tengan a la mano su propia lista de cotejo, que ya la estén editando y agregándole y quitándole cosas, me parece bastante interesante. Entonces vamos con la parte final. En la parte naranja nos dice, en la sección personas en secundaria debemos añadir a los docentes que participan en el desarrollo de la EDA, ¿no? Entonces, en cuestión del estilo comunicativo, el editor de texto, ¿no? Puede utilizar las mayúsculas, la negrita, la cursiva, ¿no? Con el fin de dar énfasis a los mensajes que estamos compartiendo. Y en el estilo comunicativo también el lenguaje debe ser cercano, sencillo y preciso. Por último, las imágenes deben ser de buena calidad y buena resolución. Si lo vemos en el Classroom de primaria, vemos aquí que estamos nosotras agregadas también como profesoras. Pero Denise, me dices que esto debería cumplirse en secundaria, no necesariamente en primaria. Pues hace un momento tú hacías la aclaración, ¿no? También las maestras de primaria dialogan, intercambian y en mi experiencia lo que yo he observado es que hasta las maestras de diferentes secciones unidocentes están compartidas en el Classroom de sus colegas, porque es importante también que a pesar de que cada sección tiene sus particularidades, estemos alineados en el trabajo que como una misma institución educativa estamos realizando. Entonces ahí vemos, estamos nosotras, ¿no? Verónica, Brisette, Denise y nuestro compañero especialista también, Heriberto. Si vemos en el tema del estilo comunicativo, vemos aquí que la maestra Verónica propone un estilo comunicativo bastante cercano, ¿no? Que demuestra en realidad el vínculo que ella ha podido establecer con sus estudiantes, bastante preciso y bastante sencillo, que es importante y que lo mencionaban hace un momento, ¿no? Los estudiantes no están para leer tanta cantidad, si bien es cierto, ellos necesitan toques de información, bastante precisión, pero también hay que acostumbrarlos de que hay información que sí merece nuestra atención y que es necesario que sea revisada. Esto, y por último, la cuestión de las imágenes, que ya como hemos visto en cada parte que hemos compartido, son imágenes que tienen cierta nitidez y que ayudan al estudiante a navegar con mayor comodidad entre los recursos que estamos compartiendo. Querida Brisette, quizá nos puedes compartir tú ahora cómo se ven estos 4 últimos criterios en el aula de secundaria. Claro que sí, Denise, te comparto y en estos últimos minutitos te voy a compartir. Permíteme un segundo compartir mi pantalla completa. A ver, comparto mi pantalla completa. Un momentito, a ver, cuando tenga mi Classroom me avisas que ya lo estás observando, ¿sí? Ya lo observamos, Bri. Muy bien, pues te cuento que a nivel de formato sí es agradable utilizar, por ejemplo, te cuento, para el nombre de las subactividades utilizamos un emoji. Para colocar el emoji te cuento que trabajo con el clic derecho y colocar emoji. Ahora, te cuento otra cosa. Te cuento que utilizo negritas. Te cuento que utilizo también algunas imágenes. A ver, mis imágenes están aquí. Aquí está mi imagen, por ejemplo. Es una imagen que he extraído desde mi clase, desde mi actividad. Y se ve nítida, creo. Se ve considerablemente bien. Y aquí, por ejemplo, utilizo unos emojis. Aquí utilizo unas negritas. Y por supuesto, el mensaje tratamos de ser lo más cercano, claro y conciso para nuestros estudiantes. E incluso aquí, por ejemplo, un mensajito, sigamos avanzando con el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. ¿Qué te parece esta demostración con estos criterios de formato? Me parece muy bien. Mira, estás usando los editores de texto de negrita, por ahí también podríamos aplicarle un poco la cursiva cuando sea necesario, ¿no? Y me gusta también, Brisette, que estés usando ciertos emojis, ¿no? Le da bastante calidez a tu Classroom, me gusta mucho. Ay, muchas gracias, Denise. Y te cuento que he estado aquí leyendo los mensajitos también del chat. Ya dejé de compartir mi pantalla. Ahora, para ya ir cerrando, como tú bien decías, es importante también ver a todos los colegas que nos están escribiendo. Y te cuento que algunos nos decían, sí, es complicado todavía temas de conectividad, es complicado temas de dispositivos.
Pero ahí vamos avanzando poco a poco. Recordemos que sí, o sea, sí es cómodo porque nuestros estudiantes son más intuitivos. Los estudiantes más pequeños ya están manejando estos dispositivos así, muy rápido. Entonces, vamos a ir acostumbrándonos poquito a poquito. Vamos a intentar también facilitar el trabajo para nosotros como docentes, pero también para nuestros estudiantes. Y en la medida de lo posible va a ser mejor que trabajemos de manera coordinada, de manera integrada. Así que adelante. Y otra cosa que nos comentaban nos decía por ahí Adelmita Ruiz, interesante la capacitación. De ahí a poder trabajar es muy complicado, teniendo en cuenta la situación socioeconómica de la mayoría de los peruanos. Pero les recuerdo algo, nosotros a partir del próximo año vamos a entrar, ya nos indicaban por allí algunos anuncios oficiales, a la semipresencialidad. Entonces, recordar que vamos a poder también hacer uso de otros recursos para trabajar presencial y semipresencial. Porque recuerden que el uso de la tecnología también nos permite integrarnos en este momento a procesos socioeconómicos. Recuerden cuál ha sido, para mí es un ejemplo siempre claro, el tema de la inclusión económica. La inclusión económica a través de aplicativos como de bancos, de monederos virtuales, entre otros. Entonces, la tecnología, personalmente, ahí estoy hablando personalmente como Brisset, nos permite incluirnos y excluirnos. No solamente es usar la tecnología por usarla, sino usarla de manera pertinente y para facilitar nuestros procesos educativos, principalmente en este sector, pero también nuestros procesos en la vida cotidiana, nuestros procesos de inclusión social, económica y demás. Así que yo les repito, colegas, que mucho ánimo. El camino es complejo, pero no están solos. Nosotros con mucho gusto de seguir acompañándoles, de seguir aportando con ustedes y construyendo y aprendiendo, pero también con mucho ánimo de contagiarnos de ustedes. Sabemos, como siempre decía Verónica, que ante cualquier dificultad, los maestros los podemos todos. Así que ahora sí, Denise, te dejo la palestra. Muchas gracias por que ha sido súper ilustrativa, súper interesante esta lista de cotejo para poder evaluarnos también. Claro que sí, Brisset, de verdad ha sido un gusto poder compartir con todos los maestros. Estamos en una conexión de 2.789 personas mirando en vivo esta presentación y contando a todos los que asincrónicamente también se quieran unir a poder compartir con nosotros. Definitivamente estamos muy, muy, muy contentos de poder lograr el hecho de que al menos la idea ya esté compartida, ¿no? Al menos la propuesta se conozca y se sepa que esto existe y que hay posibilidades ahí todavía de crecimiento y de aprendizaje para nosotros y para nuestros estudiantes. Entonces, Brisset, ha sido un gusto poder navegar por todos estos contenidos relacionados al aprendizaje por competencias. También ha sido muy interesante poder recoger estas observaciones de nuestros maestros, que claro que las tomamos, ¿no? Y cada vez que hay observaciones, como te lo decía hace un momento, son una oportunidad. Y es así, Brisset, que damos por concluido este espacio, ¿no? No sé